Rowan Cross siempre se había considerado un durmiente ligero, una adaptación necesaria después de 2 años manejando el caos administrativo de la estación Nitro, donde las emergencias tenían la costumbre de anunciarse a las 3 de la mañana a través de sistemas de comunicación chillones. Entonces, cuando se despertó del sueño con la borrosa conciencia de que algo no estaba del todo bien, su primer pensamiento coherente fue que los procesadores ambientales habían fallado nuevamente y que se despertaría cubierto de condensación como el incidente del mes pasado. Su segundo pensamiento, llegando con mucha más urgencia, fue que su cama se sentía ocupada, no la sensación de ocupación habitual de haberse enrollado en una manta térmica amontonada o de haber colocado mal una almohada. Esta era la sensación específica e innegable de que el peso de otra persona presionaba el colchón a su lado, lo suficientemente cerca como para sentir el calor corporal residual que irradiaba a través de las hojas de emisión estándar. Los ojos de Rowan se abrieron de golpe ante la tenue luz ámbar que pasaba por la noche en una estación que orbitaba a un gigante rojo moribundo, y se encontró mirando directamente a la cara de una mujer que absolutamente nunca había visto antes en su vida. Ella lo estaba observando, sin dormir, sin somnolencia, ni siquiera fingiendo estar inconsciente, solo observando con el tipo de atención enfocada que generalmente se reserva para los depredadores que evalúan presas o los científicos que observan cultivos bacterianos particularmente interesantes. Su rostro estaba quizás a 6 pulgadas del suyo, lo suficientemente pálido como para que la poca luz pareciera hacer que su piel fuera luminiscente, y enmarcado por cabello negro que se derramaba sobre su almohada como una mancha de tinta. Las características angulares habrían sido sorprendentes bajo cualquier circunstancia, pero fueron las orejas las que hicieron que el corazón ya acelerado de Rowan entrara en un territorio generalmente reservado para alarmas de brechas completas. Largo, elegantemente puntiagudo, absolutamente no humano. Durante aproximadamente 3 segundos, el cerebro de Rowan tartamudeó a través de varias respuestas potenciales. Grita. Active la baliza de emergencia integrada en su consola junto a la cama. Sal de la cama y corre hacia la puerta, posiblemente muera de shock allí mismo y salve a todos de los problemas. Lo que salió de su boca fue un sonido estrangulado en algún lugar entre un aullido y un bucé. La mujer, para su crédito, no se movió. Ella simplemente continuó mirándolo con ojos que reflejaban la luz ámbar de una manera que los ojos humanos definitivamente no deberían. Y cuando habló, su voz era baja y acentuada con algo que Rowan no podía identificar, con el tono de alguien disculpándose por un inconveniente social menor en lugar de explicar su presencia en la cama de un extraño. Por favor, no active su baliza de emergencia. Esto ya es bastante incómodo sin la seguridad de la estación. Rowan se dio cuenta de que su mano había estado alcanzando el panel de la consola. Se congeló a mitad del movimiento, lo que parecía apropiado ya que todos los demás sistemas de su cuerpo aparentemente habían decidido apagarse por mantenimiento. Su voz, cuando finalmente la localizó, salió significativamente más alta de lo habitual. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo estás en mi cama? La puerta, dijo con perfecta seriedad. Entré por la puerta, aunque tuve que anular tu cerradura, por lo que me disculpo. Parecía grosero, pero necesario. ¿Necesario? Rowan repitió porque aparentemente su cerebro había decidido que hacer eco de las palabras era lo mejor que podía manejar dadas las circunstancias. Todavía estaba acostado de costado, congelado en su lugar, vistiendo nada más que su camisa de dormir y pantalones cortos y cada vez más consciente de que esta mujer estaba completamente vestida con un práctico equipo de viaje oscuro que parecía claramente desgastado. Ella estaba encima de sus portadas, notó con el tipo de atención histérica a los detalles que a veces producía el trauma. Al menos existía esa barrera entre ellos, por delgada que fuera. Necesitaba refugio antes del amanecer, continuó, como si esta explicación fuera perfectamente razonable. Tus habitaciones eran la opción viable más cercana y, lo que es más importante, estaba solo. La firma de detección de su salida de ventilación indicó un solo ocupante humano sin visitantes recientes. Eso te hizo ideal. ¿Ideal para qué exactamente? Rowan lo logró, aunque no estaba del todo seguro de querer la respuesta. Sus ojos se habían ajustado lo suficiente como para captar más detalles. El cuero desgastado de su chaqueta, la forma cuidadosa en que se había colocado en el borde mismo del colchón como si tratara de minimizar la intrusión, el hecho de que, a pesar de su tono informal, había una opresión alrededor de los ojos que sugería agotamiento. Ella pareció considerar cómo expresar su respuesta, luego aparentemente decidió que la franqueza era lo más simple. Soy un vampiro. El ciclo diurno de la estación está a punto de comenzar y necesitaba un lugar oscuro y seguro para pasarlo. Tus aposentos se ajustan a ambos requisitos, y tu olor humano ocultaría mi presencia de cualquiera que me rastreara. Te prometo que no quiero hacerte daño. Simplemente necesito quedarme hasta el anochecer y luego desapareceré de tu vida por completo. Nunca me volverás a ver. Rowan parpadeó varias veces. Su cerebro intentaba procesar múltiples imposibilidades simultáneamente y fallaba en cada una. Vampiro, dijo lentamente. ¿Me estás diciendo que eres un vampiro?
Sí, como las viejas leyendas de la tierra, bebedores de sangre, reacios a la luz del sol, criaturas no muertas de la noche. La fotosensibilidad es bastante real, al igual que las restricciones dietéticas, aunque los muertos vivientes son biológicamente inexactos y francamente ofensivos, respondió con un ligero toque de irritación. Somos divergencia evolucionada, no entidades sobrenaturales. Pero sí, esas leyendas estaban basadas en mi gente. ¿Verdad? Rowan se escuchó a sí mismo decir, claro, eso tiene mucho sentido. Hay un vampiro en mi cama porque los vampiros son reales y necesitabas evitar la luz del sol en una estación espacial que orbita una gigante roja donde la luz del sol es literalmente artificial y está controlada por algoritmos de temporizador que personalmente ayudé a optimizar el último trimestre. El espectro de fotones está lo suficientemente cerca de la luz estelar natural como para que el efecto sea el mismo. Ella dijo. Y yo hacíamos mención a que la gente se dé seguimiento de mí, que es porque no podía simplemente alquilar mi propio trimestre o buscar oficial de asilo. Este arreglo estaba destinado a ser conveniente para los dos. Usted ni siquiera sabía que estaba aquí, excepto que se equivocó de cuánto tiempo había despertar. Me disculpo por el choque. ¿El choque? Rowan se repite de nuevo, luego dejó escapar un sonido que podría haber sido una risa si no hubiera sido tan mal de la cabeza. Lo siento, pero esto es lo que me despierto y no es un extraterrestre vampiro mujer en mi cama pidiendo disculpas por sorprendente que me gusta. Ella se presentó temprano a una cita programada. ¿Entiendes lo absolutamente loco que es esto? Algo que podría haber sido diversión parpadeó en su rostro. Al menos cerré la puerta detrás de mí después de entrar. No soy un bárbaro. A pesar de todo, el miedo, la confusión, la creciente certeza de que de alguna manera se había quedado dormido y estaba experimentando el sueño de ansiedad más específico del universo. Rowan sintió brotar una carcajada de algún lugar de su pecho. Surgió como una risita un poco maníaca de la que inmediatamente se arrepintió, pero lo absurdo de su dignidad herida sobre la seguridad de la puerta cuando literalmente invadió su cama era demasiado. La expresión de la mujer cambió a algo que podría haber sido aprobación y se relajó fraccionalmente. Estás manejando esto mejor que la última persona a la que le expliqué mi situación, ofreció. Activó una alarma de estación completa y tuve que dejarlo inconsciente para evitar ser capturado. Solo estás mintiendo procesando. Es refrescante. Oh, bien, dijo Rowan débilmente. Soy refrescantemente no histérica. Eso es algo. Respiró hondo, tratando de forzar sus pensamientos en algún tipo de patrón organizado. Está bien, digamos que te creo acerca de ser un vampiro, lo cual no estoy seguro de que lo haga, pero lo presentaremos por ahora. Dijiste que la gente te está rastreando. El pacto intersistema emplea cazadores profesionales para neutralizar lo que clasifican como peligros biológicos. Mi gente entra en esa categoría. Ella lo dijo sin drama, pero Rowan captó el amargo filo debajo. Han estado purgando sistemáticamente poblaciones de vampiros en las colonias exteriores durante la última década. He estado corriendo durante 3 meses. Me siguieron la pista en la última estación y apenas llegué a un transporte antes de que cerraran los muelles. Y viniste a Nitros, dijo Rowan, tratando de ignorarlo. Hola. Su corazón seguía latiendo. Al puesto de investigación y agricultura más aislado de este sector, donde nunca sucede nada interesante, y tenemos tan poco personal que ayer tuve que mediar en una disputa entre 2 xenobiólogos sobre equipos de laboratorio porque no tenemos suficientes supervisores. Exacto. Las estaciones remotas tienen detalles de seguridad más pequeños, menos sistemas de vigilancia y más lugares para esconderse. Me he mantenido vivo todo este tiempo yendo a donde no esperan que vaya. Se movió ligeramente y rema intensamente, pero solo estaba ajustando su posición a algo que parecía marginalmente menos incómodo. Rastreé su olor a través de la red de ventilación residencial, confirmé que vivía solo, verifiqué su ciclo de sueño a través de imágenes térmicas y anulé su cerradura usando un desvío de seguridad que adquirí hace 3 estaciones. Todo el proceso tomó menos de 4 minutos. Me habría ido antes de que te despertaras si hubiera llegado incluso 20 minutos antes, pero una patrulla de seguridad me retrasó cerca de la bahía de atraque. Entonces, tu plan era simplemente dormir en mi cama mientras yo estaba en ella, y nunca lo sabría. Eres un durmiente notablemente quieto. Pensé que funcionaría. Rowan miró fijamente a esta mujer imposible con sus orejas puntiagudas y 2 pieles pálidas y admisión casual de allanamiento de morada, y sintió que la realidad se inclinaba de lado. Fuera de su pequeña ventana de visualización, pudo ver los primeros indicios del comienzo del amanecer artificial de la estación. Los paneles de luz en el pasillo se iluminan lentamente para simular la rotación planetaria. Fuera lo que fuera, ella creía claramente que la luz del sol, artificial o no, representaba una amenaza real. ¿Cómo te llamas?, finalmente preguntó porque parecía que debería tener información si iba a continuar con esta conversación completamente desquiciada. Ella dudó como si los nombres fueran peligrosos de compartir, luego aparentemente decidió que él había ganado tanto.
Celebro Rowan, respondió automáticamente. Rowan Cross, administrador de colonias nivel 3, especializado en optimización del rendimiento agrícola y asignación de recursos, que posiblemente sea el conjunto de habilidades menos útil para esta situación. No lo sé, dijo Celiber, y podría haber jurado que era casi una sonrisa. Aún no has intentado matarme. Eso demuestra una excelente gestión de recursos. ¿Por qué malgastar energía en una pelea que no está seguro de poder ganar? Eso no es que no esté calculando, Rowan comenzó, luego se detuvo porque absolutamente había estado haciendo esos cálculos exactos, aunque inconscientemente. Ella era más rápida que él, casi con certeza más fuerte, y él no tenía armas a su alcance. Su mejor opción había sido mantener la calma y recopilar información, lo que aparentemente le hizo parecer que estaba manejando esto bien en lugar de estar paralizado por el terror. De acuerdo, bien. Entonces, ¿qué pasa ahora? Te quedas aquí todo el día mientras yo voy a trabajar y finjo que mi vida es normal y esta noche te vas. Ese era el plan. Celebra confirmado. Es probable que los cazadores centren su búsqueda primero en los sectores comercial e industrial, lugares donde alguien podría buscar suministros o tratar de reservar transporte fuera de la estación. No esperarán que me esconda en las habitaciones de un administrador al azar. Al anochecer, su patrón de búsqueda habrá avanzado lo suficiente como para que pueda escabullirme. El lado práctico de Rowan, que había sido completamente reprimido por el pánico hasta ahora, comenzó a funcionar nuevamente. Y puedes sobrevivir un día sin lo que sea que necesites. Me alimenté antes de salir de la última estación, dijo con cuidado. No voy a atacarte si eso es lo que te preocupa. Te dije que no quiero hacerte daño. Estás proporcionando santuario, sin saberlo. Eso merece respeto. La luz ámbar definitivamente era más brillante ahora. El ciclo del amanecer de la estación progresando. Los ojos de Celiber se movieron hacia la ventana, y Rowan vio allí un cansancio genuino por primera vez. Ella tenía miedo. Se dio cuenta de que esta peligrosa mujer, que había irrumpido en sus aposentos y probablemente podría matarlo sin perder el paso, tenía fundamentalmente miedo de algo tan simple como la luz. Probablemente deberías meterte en la cama correctamente, se escuchó decir a sí mismo. Debajo de las sábanas. Quiero decir, si la luz te molesta tanto, las sábanas te ayudarán hasta que puedas cerrar las persianas de la ventana. Celiber lo miró con una expresión que no podía leer del todo. ¿Me estás permitiendo quedarme? ¿Tengo elección? Siempre hay una opción. Podrías hacer sonar la alarma ahora mismo. Me iría antes de que llegara la seguridad, pero tendría que salir de la estación de inmediato. A la luz del día, sería inconveniente. Inconveniente, repitió Rowan, captando su eufemismo anterior. Respiró hondo, tomó una decisión que probablemente fue catastróficamente estúpida y se levantó de la cama con tanta dignidad como pudo mientras vestía ropa de dormir arrugada. Bien, puedes tener la cama por hoy. De todos modos, tengo turno en 2 horas e iba a levantarme pronto. Quédate callado. No toques nada. Y por el amor de lo que sea en lo que crean, márchense para cuando regrese esta noche. Se movió hacia la ventana panorámica y cerró las persianas metálicas, sumiendo la habitación en una oscuridad más profunda. Cuando se dio la vuelta, Celebra se había deslizado debajo de las sábanas con una velocidad que parecía imposible, acomodándose en su almohada con visible alivio. Ella lo miraba desde las sombras, y su voz cuando hablaba era más tranquila que antes. Gracias. Rowan asintió, sin confiar en su voz, y huyó a su pequeño baño para tratar de procesar el hecho de que acababa de aceptar dejar que un vampiro alienígena fugitivo durmiera en su cama mientras se iba a trabajar. Mientras estaba de pie bajo el rocío de la ducha, decidió que este era el comienzo de una historia muy extraña que algún día contaría en las fiestas o el comienzo de la espectacular implosión de su carrera, posiblemente ambas cosas. Cuando emergió, los ojos de Celiber ya estaban cerrados, su respiración constante y pareja. Parecía sorprendentemente pacífica a pesar de todo, casi inocente mientras dormía, excepto por esos oídos distintivos y la gracia depredadora que perduraba incluso en la inconsciencia. Rowan recogió sus cosas lo más silenciosamente posible, vestido con su uniforme administrativo gris estándar y se detuvo en la puerta. Miró hacia atrás una vez más a la mujer imposible en su cama, negó con la cabeza ante su propia idiotez y se fue a lo que prometía ser el día de trabajo más distraído de toda su vida. Rowan siempre se había enorgullecido de ser competente bajo presión. Durante la inundación hidropónica del 83, había consumido 3 semanas de raciones de agua sin perder un solo punto porcentual de rendimiento de la cosecha. Cuando los recicladores de oxígeno tuvieron hipo el invierno pasado y todos entraron en pánico por asfixiarse mientras dormían, él guió tranquilamente al equipo de ingeniería a través de los protocolos de respaldo mientras respiraba en una bolsa de papel. Según todos los informes, era excelente en una crisis. Aparentemente, esa excelencia no se extendió a tener a un vampiro durmiendo en su cama mientras fingía preocuparse por las proyecciones agrícolas. Rowan, ¿sigues con nosotros?
Parpadeó, dándose cuenta de que Petra Aonkuo, la estación de plomo xenobiologista y lo más parecido que tenía a un amigo sobre esta roca aislada, fue agitando una mano frente a su cara. Estaban sentados en la comisaría durante la pausa del almuerzo, rodeado por la mezcla habitual de los investigadores, técnicos y personal de apoyo que mantienen Nitro cojeando a lo largo de un presupuesto reducido y obstinado optimismo. Lo siento, ¿qué? Me preguntó si había examinado la propuesta para la expansión de la proteína fúngica de cubas en la sección 7, Petra dijo, el estudio de él, con el tipo de analíticas de interés que generalmente reservados para su bacteriana de las muestras. Pero has estado mirando fijamente tu pasta nutricional como si personalmente te ofendiera durante los últimos 5 minutos. ¿Todo bien? Bien, dijo Rowan rápidamente. Demasiado rápido. Simplemente no dormí bien. Sueños extraños. Petra mordió deliberadamente su propia comida, que parecía idéntica a la de él, y probó, según el consenso de la estación, como si alguien hubiera hecho ingeniería inversa del concepto de comida a partir de una descripción mal escrita. ¿Sueños extraños sobre qué exactamente? ¿Por qué tienes esa mirada? ¿Qué aspecto? La mirada que la gente tiene cuando está escondiendo algo y es realmente mala en eso. He visto esa expresión en al menos 6 asistentes de investigación que estaban saliendo en secreto en contra de las pautas de confraternización. Es muy distintivo. Rowan sintió calor arrastrándose. Hasta el cuello. No estoy saliendo en secreto con nadie. No dije que lo fueras, pero ahora tengo curiosidad por saber qué estás haciendo. Petra se inclinó conspirativamente hacia adelante, sus ojos oscuros brillando de diversión. Vamos, Cross. Dame algo interesante. ¿Sabes lo aburrido que es estudiar bacterias estreófilas todo el día? Necesito entretenimiento. Mi vida es exactamente tan aburrida como la tuya, murmuró Rowan, apuñalando su pasta nutricional con más fuerza de la necesaria. A los administradores nunca les pasa nada interesante. Correcto. Es por eso que ha revisado su comunicación personal 3 veces en el último minuto y sigue mirando la pantalla de alimentación de seguridad como si le brotaran dientes. Los ojos de Rowan se dirigieron involuntariamente hacia la pantalla montada en la pared que mostraba las transmisiones de seguridad pública de la estación, recorriendo varios pasillos y áreas comunes. Había estado muy consciente de ello toda la mañana, atento a cualquier signo de actividad inusual, cualquier indicio de que los cazadores del Covenant estuvieran arrasando sectores residenciales, cualquier indicio de que su decisión monumentalmente estúpida de albergar a un fugitivo estaba a punto de estallar en su cara. Hasta ahora, nada. Solo el tráfico habitual de personas que se ocupan de sus asuntos mundanos, felizmente inconscientes de que en algún lugar del ala residencial, un vampiro alienígena estaba durmiendo la siesta en la cama de un administrador como si fuera lo más natural del universo. Solo cansado, dijo de nuevo. Pero Petra seguía mirándolo con esa expresión analítica. Antes de que pudiera presionar más, su propia calma sonó con un mensaje entrante. Ella lo miró y sus cejas se levantaron. Eso es interesante. ¿Qué? Preguntó Rowan, tratando de sonar casual y definitivamente fallando. Memorando de seguridad. Al parecer, se está haciendo al azar cuartas partes de las inspecciones en los sectores residenciales de hoy. Algo sobre la comprobación de apoyo a la vida e integridad después de que la condensación incidente del mes pasado. Ella lo miró. ¿Usted tuvo ese problema en su unidad, a la derecha? El uno en la que se despertó sensación de que se había dormido en un pantano. Rowan del corazón, que había sido el mantenimiento de un elevado ritmo durante toda la mañana, patadas en la sobremarcha. ¿Qué están haciendo las inspecciones de hoy? A partir de esta tarde, de acuerdo a esto. ¿Por qué? ¿Tienes algo que esconder? Petra sonrió. El contrabando. Animales no autorizados. Una operación secreta de malezas hidropónicas. No, dijo Rowan, levantándose tan bruscamente que su bandeja hizo ruido contra la mesa. Nada. Acabo de recordar que tengo una cosa de trabajo que necesito hacer ahora mismo. La sonrisa de Petra se desvaneció en preocupación. Rowan, ¿en serio? ¿Estás bien? Estás actuando muy raro. Estoy bien. Todo está bien. Solo necesito verificar algunas asignaciones de recursos antes de la sesión informativa de la tarde, dijo, ya alejándose de la mesa. Me pondré al día contigo más tarde. No esperó su respuesta, simplemente se dio la vuelta y se dirigió a la salida del economato con lo que esperaba que pareciera una eficiencia decidida en lugar de un pánico apenas controlado. En el momento en que estaba en el pasillo, sacó su calma personal y trató de averiguar cómo exactamente se advirtió a un vampiro sobre una inminente inspección de seguridad sin dejar un rastro digital que lo implicaría más tarde. No podía llamar a sus propios aposentos. Demasiado obvio. No se pudo enviar un mensaje de texto. Definitivamente demasiado obvio. No podía regresar a su unidad durante las horas de trabajo sin plantear preguntas sobre por qué un administrador de repente necesitaba visitar sus dependencias en medio de su turno. ¿Podría?
Rowan cambió de dirección, dirigiéndose hacia el ala residencial mientras su mente corría por escenarios cada vez más desesperados. Tal vez podría decir que se sintió enfermo. Excepto que él le dijo a Petra que estaba bien y que definitivamente se daría cuenta si de repente desarrollaba síntomas lo suficientemente graves como para dejar el trabajo. Tal vez podría activar una falsa alarma en algún lugar que distraiga a la seguridad. Excepto que probablemente resultaría en más presencia de seguridad, no menos, y potencialmente lo despedirían por negligencia criminal. Tal vez él podría dejar que sucediera. Deje que seguridad encuentre a Celibra, lávele las manos de todo el desastre, afirme que no tenía idea de que ella estaba allí, excepto que ella mencionó dejar inconsciente a la última persona para evitar ser capturada. Y Rowan tenía vívidas imágenes mentales de sus vecinos lastimados porque había entrado en pánico y no había hecho nada. Estaba a medio camino de su alojamiento, todavía sin un plan, cuando su calma sonó con un mensaje prioritario. Su supervisor, el director Yang, quería verlo de inmediato por un asunto urgente relacionado con la asignación de recursos de la estación, que era el código de algo que salió mal, y necesito que lo solucione antes de que tenga que informarlo al consejo. Rowan se quedó en el pasillo, dividido entre dos catástrofes, y tomó una decisión que se sintió simultáneamente racional y completamente loca. Abrió la interfaz de comunicación, navegó hasta los controles ambientales de su barrio y activó de forma remota la anulación de ventilación de emergencia. Inundaría su unidad con un olor químico inofensivo pero penetrante que los protocolos de seguridad requerían que se investigara de inmediato, lo que le daría una hora antes de que alguien realmente ingresara a sus habitaciones. Era un plan terrible. Plantearía preguntas. Probablemente resultaría en tarifas de mantenimiento, pero fue lo mejor que pudo manejar mientras estaba parado en un pasillo con una avería menor. Envió la orden, respiró hondo y se dirigió a la oficina del director Yang para hacer frente a cualquier desastre administrativo que le esperaba allí. Detrás de él, en algún lugar del ala residencial, las alarmas alertarían silenciosamente a mantenimiento sobre un problema de ventilación en la unidad 347. Con suerte, lo priorizarían sobre las inspecciones programadas. Con suerte, Celiber se despertaría, se daría cuenta de que algo andaba mal y tendría la sensatez de esconderse, escapar o hacer lo que hicieran los vampiros cuando su santuario se viera comprometido. Con suerte, Rowan no terminaría su carrera de manera espectacular antes de que terminara el día. La crisis del director Yang resultó involucrar una discrepancia en la síntesis de proteínas. Informes que de alguna manera sugerían que habían producido 300 kilogramos más de materia fúngica de lo que era físicamente posible, lo que significaba que alguien había cometido un error al ingresar datos o que habían logrado una eficiencia milagrosa que violaba la termodinámica. Rowan pasó 90 minutos rastreando el error, que resultó ser un punto decimal en el lugar equivocado, mientras monitoreaba simultáneamente su comunicación en busca de cualquier indicio de que sus habitaciones se hubieran visto comprometidas. Sin alertas, sin pings de seguridad, sin mensajes de mantenimiento sobre la búsqueda de un inspector inconsciente y un vampiro desaparecido. Solo silencio, que de alguna manera era peor que cualquier alarma. Cuando finalmente escapó de la oficina de Yang y regresó a la estación, técnicamente su turno había terminado, pero el día parecía que había durado aproximadamente 3 semanas. Los pasillos estaban más tranquilos ahora, el ciclo vespertino comenzaba cuando la iluminación de la estación se atenuaba para simular el anochecer. Rowan caminó hacia sus aposentos con el estómago revuelto, tratando de prepararse para lo que pudiera encontrar. Una habitación vacía con signos de lucha. Seguridad esperando para arrestarlo. Celiber seguía allí leyendo tranquilamente su colección de almohadillas de datos como si nada hubiera pasado. Cadáveres, no cadáveres. Todo lo anterior simultáneamente a través de algún fenómeno cuántico estaba demasiado cansado para entenderlo. Lo que encontró cuando se abrió la puerta después de aceptar su escaneo biométrico fue a Selra sentada con las piernas cruzadas en su cama con la luz tenue, vistiendo su mono de repuesto de la estación y comiendo una de sus barras de racionamiento de emergencia con una expresión de profundo disgusto. Ella levantó la vista cuando él entró, tragó saliva con visible esfuerzo y levantó acusadoramente la barra de racionamiento. Tu comida es terrible. ¿Cómo sobreviven los humanos con esto? Rowan cerró la puerta detrás de él y se apoyó en ella, de repente agotado. Todavía estás aquí, obviamente. Ella dio otro pequeño mordisco, hizo una mueca y dejó a un lado la barra de racionamiento, aunque pasé 3 horas escondiéndome en su conducto de ventilación después de que sus habitaciones comenzaran a oler a un derrame químico. Eso fue desagradable. ¿Eso fue obra tuya? Había inspecciones programadas. Tuve que ganar tiempo. Celiber lo estudió durante un largo momento, algo cambió en su expresión. Me lo advertiste. Podrías haber dejado que me encontraran. Alegó ignorancia. En cambio, te arriesgaste a llamar la atención sobre tus aposentos específicamente para darme la oportunidad de esconderme. Me entró el pánico, Rowan dijo rotundamente. No leer demasiado en ella.
Aún así, ella se puso de pie y Rowan di cuenta de que ella estaba descalzo, sus botas se alinearon perfectamente al lado de su cama. Fue un detalle doméstico tan casual que hizo que toda la situación se sintiera aún más surrealista. Gracias de nuevo. Estás muy útil para alguien que había un extraño salto en su cama esta mañana. Ha sido un día muy largo, Rowan dijo, moviendo más allá de su colapso en su silla de escritorio. Por favor, dime que todavía estamos planeando salir esta noche como lo prometió. Celiber caminó hacia su pequeña ventana panorámica, ahora sin persianas, y miró hacia la noche artificial de la estación. Más allá de las estructuras metálicas, el gigante rojo que orbitaban llenaba la mitad del espacio visible, su luz moribunda proyectaba todo en tonos ámbar y óxido. Yo soy los cazadores ya habrán movido su patrón de búsqueda. Debería poder llegar a los muelles de carga y guardarme en un transporte de ida. Bien. Genial. Excelente. Rowan se frotó la cara con ambas manos. No es que esto no haya sido memorable, pero realmente me gustaría que mi vida volviera a ser aburrida. Eso me imagino. Ella se volvió hacia él, recortada contra la ventana panorámica. Aunque, por lo que vale, eres bastante bueno en una crisis. Esa anulación de la ventilación fue un pensamiento inteligente. Activé una falsa alarma de seguridad y probablemente violé 6 regulaciones de la estación. Aún inteligente, regresó a la cama, recogiendo su ropa original, que aparentemente había limpiado y puesto a secar. Me iré en una hora. Puede volver a sus informes agrícolas y fingir que esto nunca sucedió. Rowan la vio prepararse para irse y sintió algo incómodo torcedura en su pecho. Tal vez fue solo el choque de adrenalina después de un día de pánico sostenido. Tal vez fue darse cuenta de que esta mujer extraña y peligrosa había confiado en él para mantenerla a salvo mientras ella era completamente vulnerable. Tal vez fue el hecho de que él había pasado todo su turno preocupado por su destino y ahora la estaba viendo prepararse para volver al peligro. Los cazadores, se escuchó a sí mismo decir, todavía están en la estación. Celibra hizo una pausa para ponerse la chaqueta. Lo más probable es que sean exhaustivos, pero ahora se centrarán en el tráfico saliente, esperando que corra. Si tengo cuidado, puedo evitarlos. Si ella estuviera de acuerdo, mirándolo a los ojos, pero los he estado evitando durante 3 meses. Soy bueno en esto. Rowan pensó en los patrones de seguridad, en la forma en que los cazadores del Covenant sin duda habrían cerrado los muelles de carga y las bahías de transporte, en cómo alguien que huía en la oscuridad se destacaría precisamente porque se esforzaba mucho por no ser visto. Pensó en encontrarla en su cama esta mañana, aterrorizado a pesar de su fachada tranquila. Pensó en el hecho de que ella había comido sus terribles raciones en lugar de arriesgarse a irse, se había escondido en su sistema de ventilación en lugar de ponerlo en peligro al ser descubierto. Pensó en lo que le sucedió a las personas que el pacto clasificó como peligros biológicos cuando fueron atrapadas. Quédate, dijo, y se corrió la voz antes de que hubiera procesado completamente la decisión. Celibra se quedó muy quieta. ¿Qué? Quédate. Un día más, tal vez 2, por mucho que tarden los cazadores en abandonar la estación. Rowan se puso de pie, comprometido ahora con esta idea catastróficamente estúpida. Están vigilando las salidas. Tú mismo lo dijiste. Salir esta noche es solo pedir que te atrapen. Y quedarte aquí es pedirte que te impliques cuando finalmente me encuentren. Tal vez no te encuentren. Tal vez se den por vencidos y pasen a la siguiente estación. Quizás. Se detuvo, reconociendo la desesperación en su propia voz. Mira, no sé lo que estoy haciendo. Solo sé que dejarte salir de aquí esta noche se siente mal, y ya he cometido varias violaciones de la política de la estación hoy. Entonces, ¿qué hay más? Celiber lo estudió con esos inquietantes ojos pálidos, y Rowan no pudo leer su expresión en absoluto. Finalmente, ella habló, con la voz más tranquila que antes. ¿Por qué haces esto? No tengo idea, admitió Rowan. Pero aparentemente soy el tipo de persona que deja que vampiros fugitivos duerman en su cama ahora, así que solo lo estoy abrazando. El silencio se extendía entre ellos, lleno del zumbido ambiental del soporte vital de la estación y los sonidos distantes de otras personas que vivían sus vidas sin complicaciones en los barrios adyacentes. Entonces Celibra sonrió levemente y comenzó a quitarse la chaqueta de nuevo. O eres muy valiente o muy tonto. Definitivamente el segundo, dijo Rowan, preguntándose a qué se acababa de comprometer exactamente. Probablemente deberíamos averiguar los arreglos para dormir. Tomaré el sofá esta noche. Puedes tener la cama correctamente esta vez. Eso parece justo, estuvo de acuerdo Celiber, acomodándose de nuevo en su colchón con un alivio visible. Aunque tu sofá parece incómodo. Lo es, pero he tomado muchas malas decisiones hoy. ¿Cuál es una más? Ella se rió de eso. Un sonido genuino que la hacía parecer repentinamente más joven, menos como un depredador peligroso y más como alguien que había estado corriendo asustada durante demasiado tiempo.
Rowan agarró una manta de repuesto de su compartimento de almacenamiento e intentó acomodarse en su sofá profundamente inadecuado mientras el Ra se acomodaba en su cama. Esto fue una locura. Esto fue un suicidio profesional. Esto iba a terminar mal de una manera que probablemente ni siquiera podía imaginar todavía. Pero de alguna manera, al escuchar la respiración de Celiber incluso mientras se dormía, Rowan sintió que había tomado la decisión correcta, incluso si no tenía idea de lo que iba a hacer mañana. El sofá era sin duda el mueble más incómodo que había encontrado en sus 32 años de existencia. A la cuarta noche de dormir en él, desarrolló una relación íntima con cada manantial individual, aprendió que ángulos producían puntos de presión óptimos para inducir entumecimiento y consideró seriamente presentar una queja ante el contratista que le había suministrado a Natural Station lo que solo podía llamarse, caritativamente siembra. «¿Estás haciendo eso de suspirar de nuevo?», observó Celibra desde la puerta de su dormitorio. Ella había emergido por su rutina nocturna de vigilia, que aparentemente implicaba robarle la ración de café y hacer comentarios mordaces sobre el sufrimiento humano. «No estoy suspirando. Has suspirado 17 veces en la última hora». Conté. Rowan estiró el cuello para mirarla, lo que produjo un ominoso crujido que los hizo a ambos guse. «¿Por qué estás contando mi talla? ¿No tienes cosas de vampiros que hacer? Terminé de leer toda tu colección de terribles novelas de aventuras de Ul. El de los piratas espaciales que descubren tecnología alienígena antigua fue particularmente horrible. La tecnología era solo un arma más grande. Eso ni siquiera es creativo». Se mudó a su pequeña cocina y comenzó a preparar café con la eficiencia practicada de alguien que lo había estado haciendo durante varios días. «Estoy aburrida, lo que significa que te estoy observando. Actualmente eres mi principal fuente de entretenimiento». Emocionado de brindar un servicio, Rowan murmuró, intentando cambiar a una posición que no hiciera que su espalda baja sintiera que estaba organizando una protesta. «Y esa novela de Ul fue un regalo de mi ex. Lo mantuve por despecho, no por aprecio. Eso explica mucho». Celiber le entregó una taza de café, de alguna manera lo había preparado exactamente como a él le gustaba. A pesar de que él nunca le dijo sus preferencias, ella simplemente lo vio hacerlo 2 veces y aparentemente memorizó el proceso. «Sabes, la cama es lo suficientemente grande para 2 personas. Este martirio es innecesario. Estoy bien en el sofá». «Claramente no estás bien en el sofá. Estás desarrollando una inclinación permanente hacia la izquierda. Esa es solo mi postura natural». Rowan mintió, aceptando el café con gratitud. Habían caído en este patrón en los últimos días. Celiber dormía mientras trabajaba, luego salía cada noche para llenar sus habitaciones con observaciones, quejas sobre su colección de libros y una presencia cada vez más cómoda que debería haberse sentido intrusiva, pero de alguna manera no lo hizo. Los cazadores todavía estaban en la estación. Rowan había confirmado eso a través de un monitoreo cuidadoso de los canales de seguridad y la recopilación involuntaria de inteligencia de Petra. Ella había mencionado ayer que algunos funcionarios del Covenant estaban entrevistando al personal de la estación sobre una actividad inusual, lo que había enviado a Rowan a un informe. Espiral de pánico que Celibra había encontrado muy divertida. «Te volviste un tono pálido interesante», había dicho ella. «No sabía que los humanos pudieran hacer eso. Por lo general, todos son agresivamente rosados». «No somos rosas», había protestado Rowan. «Absolutamente lo eres. Es como si estuvieras sonrojándote constantemente por tu propia existencia». Ahora sentado en su torturado dispositivo de un sofá, mientras Celibra se sentaba en la silla de su escritorio con los pies descalzos metidos debajo de ella, Rowan se encontró acomodándose en lo que se había convertido en su rutina nocturna. Ella le preguntaba sobre su día. Se quejaba del tedio administrativo y gradualmente se adentraban en conversaciones que habían dejado de ser sobre mera supervivencia y comenzaron a ser sobre todo lo demás. «Háblame de la ex», dijo Celiber de repente. «El que te dio terribles novelas Oya». «¿Por qué?». «Porque has estado dejando que un fugitivo duerma en tu cama durante 4 días, lo que sugiere una profunda estupidez o un historial de malas decisiones en las relaciones. Tengo curiosidad por saber cuál». Rowan se rió a pesar de sí mismo. «¿Puede ser ambos?». Punto justo. Bebió su propio café, que decía odiar, pero siguió bebiendo de todos modos. «Pero en serio, vives solo en la estación más aislada del sector. Trabajas en un trabajo que esencialmente optimiza el aburrimiento. Y su idea de emoción es reorganizar los horarios hidropónicos. Es alguien escondiéndose de algo». «No me estoy escondiendo. Todo el mundo se esconde de algo. Me escondo de la gente que quiere matarme. Te estás escondiendo de lo que te envió al borde del espacio mapeado». Ella inclinó la cabeza, estudiándolo. ¿Fue la 10ª? Rowan se quedó mirando su café, debatiendo cuánto compartir con alguien que había irrumpido en su cama y de alguna manera se había convertido en la parte más interesante de su vida en menos de una semana. Su nombre era Amara. Estábamos comprometidos.
planeado trabajar juntos en uno de los mundos coloniales centrales. Construya una vida en la civilización donde las cosas realmente sucedan y la gente tenga ambiciones más allá de sobrevivir al próximo envío de suministros. ¿Qué salió mal? No era lo suficientemente ambicioso. Ella quería a alguien que escalara rangos, hiciera conexiones, se volviera importante. Quería hacer un buen trabajo ego a casa a horas razonables. Resulta que esos son objetivos de vida incompatibles. Se encogió de hombros, tratando de hacerlo casual. Encontró a alguien más interesante. Encontré un puesto de trabajo para la estación menos interesante en el espacio humano. Todos obtuvieron lo que querían. Celiber se quedó callado por un momento, solo mirándolo. Por eso me ayudaste. Estás tratando de demostrar que no eres aburrido. Te ayudé porque te iban a matar, corrigió Rowan. Y porque aparentemente tengo terribles instintos de supervivencia. No es tan profundo. Todo es así de profundo. Los humanos simplemente fingen lo contrario porque examinar sus motivaciones es incómodo. Ella se soltó de la silla y se movió para sentarse en el otro extremo del sofá, evitando cuidadosamente sus pies. Por si sirve de algo, creo que tu ex era un idiota. La ambición está sobrevalorada. Una vez fui ambicioso. Mira a dónde me llevó. Durmiendo en la cama de un extraño mientras huyes de los cazadores. Exacto. Experiencia muy humilde. No lo recomendaría. Rowan se encontró sonriendo. ¿De qué eras ambicioso? Yo era maestra en un mundo colonial llamado Vidian antes de que el pacto decidiera que valía la pena eliminar los peligros. Enseñé a niños humanos en realidad literatura e historia. Intenté cerrar la brecha entre nuestras especies, demostrar que podíamos coexistir pacíficamente. Ella miró su café como si tuviera respuestas. El pacto llegó hace 3 años, clasificó a toda la población de vampiros como amenazas biológicas. Tuvimos 2 semanas para evacuar antes de que comenzaran las purgas sistemáticas. La mayoría de mi gente no logró salir del mundo. El peso de eso pendía entre ellos, y Rowan de repente se sintió avergonzado de comparar su fracaso romántico con un genocidio real. Lo siento. No es culpa tuya. Eres solo un humano agresivamente rosado en una estación llena de humanos agresivamente rosados tratando de hacer que los hongos crezcan de manera eficiente. Tú no ordenaste las purgas. Aún así, eso es horrible. Sí, bueno, han sido unos años malos. Celibra se sentó a tomar su café y lo miró directamente. Por eso necesito ir pronto. Los cazadores no se irán, y cuanto más tiempo me quede, más peligro te pondré. Su truco de ventilación nos dio tiempo, pero eventualmente ampliarán su búsqueda para incluir barrios residenciales que ya han despejado. Cuando lo hagan, me encontrarán. Entonces, nos aseguramos de que no te encuentren. Rowan, sé realista. Estoy siendo realista, interrumpió. Siendo realistas, caminar por ahí en este momento es un suicidio. Están vigilando cada salida. Han bloqueado el transporte de carga. Su mejor oportunidad es esperarlos hasta que pasen a la siguiente estación. Y si no siguen adelante, si deciden hacer un escaneo biométrico completo de cada persona en Nitros, tienen esa autoridad bajo los protocolos de emergencia del pacto. Entonces averiguaremos algo cuando suceda. Pero en este momento, esta noche, estás más seguro aquí que en cualquier otro lugar. Celiber lo estudió con una expresión que no podía leer del todo. Algo entre la frustración y lo que podría haber sido gratitud. Eres muy terco con alguien que dice evitar la confrontación. Empiezo a darme cuenta de que estoy lleno de contradicciones. Aparentemente, ella se quedó estirada con esa gracia inquietante que le recordaba que no era humana a pesar de las apariencias, y regresó al dormitorio. En la puerta, ella hizo una pausa. La cama realmente es lo suficientemente grande para 2 personas. Te prometo que no muerdo mientras duermo. Eso no es tranquilizador viniendo de un vampiro. Punto justo. Ella sonrió y parecía casi travieso. Pero he estado durmiendo a tu lado durante 4 días mientras estás inconsciente en el trabajo. Si quería hacerte daño, he tenido una gran oportunidad. Además, no es tranquilizador. Estoy tratando de decirte que puedes dejar de torturarte en ese sofá. Los dos somos adultos. Podemos compartir espacio para dormir sin que sea raro. Ya es raro. Irrumpiste en mi cama. Hemos establecido que toda la situación es fundamentalmente extraña. Es cierto, pero podría ser cómodamente extraño en lugar de cualquier daño en la columna vertebral que te estés infligiendo actualmente. Ella desapareció en el dormitorio antes de que él pudiera responder, dejándolo solo con su café y su sofá cada vez más doloroso. Rowan se quedó sentado allí durante mucho tiempo, sopesando la sensibilidad con la posibilidad muy real de que mañana se despertara sin poder moverse si pasaba otra noche en su disposición actual para dormir. Celibra tenía razón. Habían estado coexistiendo en sus habitaciones durante días sin incidentes.
Ella había demostrado ser confiable, o al menos tan confiable como podría ser un vampiro fugitivo, y su espalda realmente comenzaba a desarrollarse con respecto a los síntomas. Terminó su café, lavó la taza con más atención de la necesaria mientras se armaba de valor y finalmente caminó hacia la puerta del dormitorio. Celibra ya estaba debajo de las sábanas, de espaldas a la puerta, aparentemente dormida o dando una impresión convincente de ella. Si esto se pone raro, volveré al sofá, anunció Rowen al cuarto oscuro. Notado, dijo la voz de Celiber, claramente divertida. Ahora métete en la cama antes de dañar permanentemente algo importante. Rowen se metió debajo de las sábanas al otro lado de la cama, manteniendo lo que sentía que era una distancia muy razonable entre ellas. El colchón era significativamente más cómodo que el sofá, lo que su columna celebró de inmediato. Yacía allí rígidamente, hiperconsciente de la presencia de Celiber y tratando de no pensar en cómo esto era de alguna manera lo más normal y anormal que había hecho en su vida. Rowen, sí, estás haciendo esa cosa en la que aguantas la respiración. Es ruidoso. Pero no estoy conteniendo la respiración. Absolutamente lo eres. Solo respira normalmente. Puedo escuchar los latidos de tu corazón de todos modos, así que la respiración no es realmente la invasión de la privacidad que te preocupa. Eso es profundamente inquietante. Te acostumbras. Ahora vete a dormir. Mañana tienes que fingir que te importan los rendimientos de proteínas fúngicas mientras yo me escondo en tus aposentos y juzgo más tu colección de Olapel. A pesar de todo, Rowen se sintió relajado. Había algo absurdamente reconfortante en la rutina en la que habían caído, en tener a alguien que conocía su terrible secreto y no había destruido su vida con él. Cerró los ojos, escuchando. De hace liberar la respiración constante y se dio cuenta, con sorpresa, que se sentía más seguro con un vampiro en su cama de lo que él había sentido que dormir solos durante los últimos 2 años. Celibra, gracias por no matarme mientras dormía. Ella se rió en silencio. De nada. Gracias por no informar de mí a la gente que me quiere matar mientras estoy despierto. Parecía educado. Muy educado. Muy aburrido el administrador de ti. Estoy empezando a pensar aburrido podría haber sido incorrecta. Podría haberte dicho eso hace días, murmuró Celibra, ya a la deriva hacia el sueño. Nadie aburrido deja que extraños irrumpan en su cama y luego los ayuda a esconderse de los cazadores. Simplemente eres malo reconociendo tu propia capacidad para tomar decisiones interesantes. Rowen quería discutir, pero su cuerpo exhausto ya lo empujaba hacia la inconsciencia. Se durmió más rápido de lo que lo había hecho en semanas. Y por primera vez desde que Celiber había llegado, no soñaba con alarmas de seguridad, cazadores de pactos o audiencias judiciales que pusieran fin a su carrera. Simplemente durmió plácidamente mientras el gigante rojo giraba fuera de su ventana panorámica y la estación tarareaba sus interminables canciones de cuna mecánicas a su alrededor. Cuando se despertó a la mañana siguiente, Celibra se había acercado durante la noche, con una mano apoyada cerca de su hombro y su cabello oscuro derramándose sobre ambas almohadas. Ella todavía estaba profundamente dormida, completamente vulnerable, confiando en él con un nivel de fe que debería haberlo aterrorizado. En cambio, Rowen simplemente se sacó cuidadosamente de la cama, se preparó para ir a trabajar y salió de su habitación sintiendo que tal vez, solo tal vez, finalmente había hecho algo en su vida que importaba más que optimizar los rendimientos agrícolas. Incluso si ese algo estaba albergando a un fugitivo, y definitivamente iba a terminar mal eventualmente. Rowen llegó a casa y se encontró con la puerta ya abierta, lo que era una muy buena señal o la peor señal posible. Y dada la semana que había tenido, apostaba por la escalera. Él caminó a través de la cautela a encontrar a 2 personas en el equipo táctico de pie en su zona de estar, armas holstered pero visible, y Celibra se apoyó contra la pared lejana en una defensiva crouch, que hizo su aspecto significativamente menos como la mujer que la había estado robando su café, y significativamente más como algo que podría matarlo antes de que termine de parpadear. No se mueven, dijo el más alto de los 2 cazadores, una mujer con cabello gris acero y el tipo de rostro curtido que sugirió que ella había visto en cada una de las variantes de estúpido que el universo tiene para ofrecer. Su mano descansaba sobre su arma, casual, pero listo. Administrador Cross, supongo. Ese soy yo, Rowen manejó, su corazón haciendo complicadas acrobacias en su pecho. ¿Y tú lo eres? Operaciones especiales del Covenant. Soy el comandante Bass. Este es el agente Chen. Estamos aquí por su invitado no autorizado. La mente de Rowen pasó rápidamente por una docena de explicaciones terribles antes de aterrizar en la única opción que posiblemente podría funcionar. ¿Puedo explicarlo? Ciertamente espero que sí, dijo Voss secamente. Porque en este momento parece que ha estado albergando una amenaza biológica clasificada durante aproximadamente 6 días, lo que conlleva una sentencia mínima de 5 años en instalaciones de detención que hacen que esta estación parezca un resort de lujo. Ella no es una amenaza, dijo Rowen, posicionándose entre los cazadores y Selra sin decidir conscientemente hacerlo.
Ella ha estado aquí casi una semana sin incidentes. Sin ataques, sin violencia, nada. Ella solo necesitaba un lugar seguro. Siempre necesitan un lugar seguro, dijo Chen, hablando por primera vez. Era más joven, tal vez de la edad de Rowan, con el tipo de ojos cansados que sugerían que este trabajo hacía tiempo que había dejado de ser una protección justa y comenzó a hacer seguir órdenes. Hasta que no lo hacen, hasta que tienen hambre, desesperación o amenazas, y luego los civiles terminan muertos. He tenido amplias oportunidades de lastimarlo, dijo Seliver, con la voz aguda. Podría haberlo matado la primera noche. En cambio, pedí santuario. Él lo proporcionó. Eso merece consideración, no amenazas. Irrumpiste en sus aposentos sin autorización, anulaste sus protocolos de seguridad e invadiste su espacio personal. Eso no es preguntar. Eso es invasión de casas. Bass cambió ligeramente de peso y Rowan notó que se había posicionado para una acción rápida. Aunque lo admito, la falta de víctimas es inusual. La mayoría de los de su especie no muestran ese tipo de moderación cuando están acorralados. La mayoría de mi especie eran maestros, artistas, ingenieros, Selra respondió. Éramos personas tratando de vivir nuestras vidas antes de que decidieras que éramos monstruos que valía la pena exterminar. Lo único que me hace peligroso es que has pasado 3 años cazándonos hasta la extinción. No es nuestra llamada. Hacemos cumplir la política del pacto. No lo logramos. Qué maravillosamente conveniente para tu conciencia. Rowan vio cómo aumentaba la tensión y tomó otra decisión catastróficamente estúpida para agregar a su creciente colección. Esperen. Solo espera. Antes de que alguien haga algo de lo que se arrepentirá, ¿podemos al menos hablar de esto como adultos razonables en lugar de lo que sea? Bass levantó una ceja. ¿Quieres negociar con los cazadores del pacto? Eso es audaz. Quiero señalar que ha estado buscando en la estación durante 6 días y aparentemente extrañó a alguien durmiendo en la cama de un administrador residencial hasta ahora, lo que sugiere que su tecnología de rastreo no es tan sofisticada como dice, o que ella es mejor escondiéndose de lo que le está dando crédito. De cualquier manera, tal vez eso justifique una conversación en lugar de violencia inmediata. Chen miró a Bass. Bass miró a Rowan como si acabara de sugerir que todos tomaran una buena taza de té y discutieran sus sentimientos. Entonces, sorprendentemente, ella se rió. Tienes piedras, administrador. Te daré eso. Ella quitó la mano de su arma, lo que hizo que el sistema cardiovascular de Rowan considerara brevemente funcionar normalmente nuevamente. Bien. Tiene 5 minutos para presentar su caso antes de que hagamos esto de manera oficial. Rowan no había preparado un discurso. Apenas se había preparado para ir a trabajar esta mañana, demasiado preocupado por el hecho de que Selibra se había acurrucado contra su costado cuando se despertó, y ninguno de los dos lo había mencionado. Pero ahora, con 2 cazadores armados en sus aposentos y la mujer que de alguna manera se había vuelto importante para el acorralada, llegaron las palabras. Ella ha estado aquí 6 días. En ese tiempo, fui a trabajar, volví a casa, viví mi vida normal. Hemos compartido comidas. Bueno, he comido y ella ha juzgado mis elecciones de comida, pero el punto sigue en pie. Hemos coexistido pacíficamente en espacios cerrados sin incidentes. Ella ha demostrado que los vampiros pueden vivir junto a los humanos sin ser amenazas. ¿No vale eso más que simplemente eliminarla porque la política lo dice? La política existe por una razón, dijo Chen. Pero parecía menos convencido que antes. La política existe porque alguien decidió que una especie entera era demasiado peligrosa para tolerarla. Pero Seliver enseñó a niños humanos antes de las purgas. Ella ha vivido entre humanos toda su vida. Lo único que la hace peligrosa es ser cazada. Rowan respiró hondo, sintiendo los ojos de Seliver sobre él. Desea eliminar las amenazas. Bien, pero tal vez considere que está creando más amenazas de las que está previniendo al tratar a todo un pueblo como alimañas. Bass permaneció callado durante un largo momento, estudiándolos a ambos con evaluación profesional. ¿Te das cuenta? Que al defenderla, te estás implicando en albergar cargos. Tu carrera ha terminado. En el mejor de los casos, estás ante un proceso penal y una reasignación a un lugar significativamente peor que Nitro. En el peor de los casos, estás compartiendo celda con ella. Lo sé, dijo Rowan, y se dio cuenta de que en realidad lo decía en serio. Pero prefiero enfrentar las consecuencias por hacer algo bien que evitarlas haciendo algo mal. ¿Algo está bien? Bass repitió, luego se volvió hacia Selibra. ¿Y tú? Has estado callado. Cualquier argumento brillante de por qué deberíamos ignorar 6 años de política del pacto. Selibra se enderezó lentamente, dejando caer la postura defensiva. Sin argumentos brillantes, solo la verdad. Estoy cansada de correr. Estoy cansada de esconderme. Estoy cansada de vivir como si cada momento pudiera ser el último porque personas como tú decidieron que mi existencia es inherentemente criminal.
Miró a Rowen y algo suave cruzó su expresión. Pero conocía a alguien que vio más allá de la propaganda, que ofreció santuario sin esperar nada a cambio, que aparentemente está dispuesto a sacrificar su carrera para defenderme a pesar de conocerme por menos de una semana. Eso me da la esperanza de que tal vez no todos los humanos hayan olvidado cómo ver a otras personas como personas. El silencio que siguió se sintió pesado a medida que se tomaban decisiones. La barbilla se movió incómodamente. Bass sacó un bloc de datos y comenzó a escribir algo con movimientos rápidos y eficientes. Rowen contuvo la respiración y trató de no pensar en los centros de detención. Esto es lo que va a pasar. Finalmente dijo Bass, sin levantar la vista de su bloc de datos. Oficialmente, rastreamos al vampiro hasta esta estación, realizamos una búsqueda exhaustiva y no encontramos evidencia de su presencia. Escapó de nuestra red y se supone que se escondió en un transporte de salida. Nuestro informe reflejará eso. Caso cerrado. Rowen parpadeó. ¿Qué? Extraoficialmente. He estado haciendo este trabajo durante 12 años. Eliminé a 43 vampiros en ese tiempo y dejé de contar cuántos de ellos suplicaron misericordia después del primer año porque me hacía cuestionar cosas que no podía permitirme cuestionar. Ella miró a Celibra, pero nunca he tenido uno que pase 6 días cerca de un humano y no lo lastime. Nunca había priorizado la seguridad de otra persona sobre la suya propia. Eso es una moderación notable o evidencia de que tal vez la evaluación de la amenaza sea defectuosa. La estás dejando ir. Rowen no podía procesar lo que estaba escuchando. Cerraré un caso por falta de pruebas. Lo que suceda después de eso no me preocupa. Bass guardó en el bolsillo su bloc de datos. Aunque sugeriría que su invitado encuentre un lugar menos predecible para esconderse. No seremos los últimos cazadores que envíe el Covenant, y los próximos podrían estar menos interesados en los matices. Chen se aclaró la garganta. Comandante, esto viola los protocolos directos. ¿Está cuestionando mi evaluación táctica, agente? No, señora. Bien. Entonces nuestro trabajo aquí está hecho. Bass se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo para mirar a Rowen. Para que conste, administrador Cross, o eres increíblemente valiente o increíblemente estúpido. Posiblemente ambos. Pero ese discurso sobre crear amenazas versus prevenirlas, eso está en mi informe. Tal vez alguien en la cima de la cadena realmente lo lea y piense. Probablemente no, pero tal vez. Ella se fue. Chen lo siguió, aunque no antes de darle a Rowen una mirada que podría haber sido de respeto, lástima o ambas cosas. La puerta se cerró tras ellos con un suave silbido, dejando a Rowen y Celibra solos en el repentino silencio sonoro. Eso, dijo Celibra cuidadosamente, fue inesperado. Las piernas de Rowen decidieron que habían terminado de soportar su peso, y se sentó con fuerza en su terrible sofá. Pensé que estábamos muertos. Estaba completamente seguro de que estábamos muertos. Casi lo estábamos. Celibra se alejó de la pared, parte de la tensión sangraba por su postura. Pero tú me defendiste. Sabías lo que costaría, y lo hiciste de todos modos. Por supuesto que lo hice. Eres Rowen detenido, dándote cuenta de que no tenía palabras para describir en qué se había convertido Celibra en 6 días. No eres solo un fugitivo que estoy albergando. Eres alguien que confió en mí cuando no tenías motivos para hacerlo. Alguien que ha estado haciendo bromas terribles sobre el café y juzgando mis novelas y de alguna manera hizo interesante mi aburrida vida. No iba a dejar que te llevaran. Celibra se sentó a su lado en el sofá lo suficientemente cerca como para que sus hombros se tocaran. Eres consciente de que todavía necesito ir, ¿verdad? Bass tenía razón. Vendrán otros cazadores. No puedo quedarme aquí indefinidamente. Yo sé. Rowen sí sabía, había sabido desde el principio que esto era temporal, pero la realidad aún se sentía como algo pesado que se asentaba en su pecho. ¿A dónde irás? Hay comunidades, vampiros que han encontrado formas de sobrevivir al margen. Tengo contactos, raíces seguras. Lo resolveré. Ella se volvió para mirarlo. Siempre lo hago, ¿verdad? Por supuesto. Rowen trató de parecer solidario y definitivamente fracasó. Bueno, ha sido memorable. El allanamiento de morada, el peligro que amenaza la vida, las decisiones que destruyen la carrera, lo más destacado, el material real. Rowen, estoy bien. Está bien. Probablemente deberías irte pronto mientras el informe oficial de Bass aún esté fresco. No quiero desperdiciar la oportunidad. Rowen, mírame. Lo hizo y encontró a Celibra mirándolo con una expresión que nunca había visto antes. Algo vulnerable e incierto y quizás un poco triste. ¿Qué? Gracias por todo. Por no gritar cuando me encontraste. Por advertirme sobre las inspecciones. Por defenderme ante cazadores que podrían habernos matado a los dos. Por ser alguien que demostró que humanos y vampiros pueden compartir el espacio sin que termine en tragedia.
Ella extendió la mano y le tomó la mano, su piel fría contra la de él. ¿Cambiaste algo para mí? Me hizo creer que tal vez todavía hay esperanza de convivencia. Eso no es nada. No es suficiente, dijo Rowan en voz baja. Todavía te vas, sigues corriendo, sigues viviendo con miedo por ahora, pero tal vez algún día eso cambie. Quizás algún día alguien lea el informe de Bass y realmente piense en lo que significa. Quizás algún día pueda dejar de correr. Ella sonrió y fue genuino porque alguien en una estación aburrida decidió que valía la pena defenderme. Se quedaron sentados allí un rato, con las manos juntas, sin estar listos para reconocer que esto era un adiós. Fuera de la ventana, la estación Nitro continuó su órbita interminable alrededor del gigante rojo moribundo. Y en algún lugar de la red de pasillos y cámaras, la vida continuó exactamente como siempre, excepto por Rowan Cross, administrador de la colonia, quien se despertó hace 6 días para encontrar un vampiro en su cama y de alguna manera convertirse en alguien capaz de enfrentarse a cazadores armados por una persona que apenas conocía. Celiber se fue 3 horas después de que se hubieran terminado las raciones de café restantes, y ella había hecho un último comentario despectivo sobre su colección o lapel. Ella se escapó durante el ciclo nocturno, moviéndose a través de las sombras con practicada facilidad, y Rowan la observó salir de su ventana de observación hasta que desapareció en las profundidades mecánicas de la estación. Se fue a la cama solo esa noche, el colchón se sentía demasiado grande y las habitaciones demasiado tranquilas. El sueño llegó eventualmente, aunque tardó más de lo que había tardado cuando no estaba solo. 3 semanas después, Rowan estaba revisando los informes de síntesis de proteínas con la misma dedicación que siempre había dedicado a tareas administrativas sin sentido cuando sonó la puerta de su casa. Él lo abrió, esperando. Petra con más quejas sobre cultivos bacterianos, y en cambio encontró a Celiber parado en su pasillo con ropa nueva y una expresión que podría haber sido nerviosismo. Hola, dijo ella. Volviste, dijo Rowan estúpidamente, porque su cerebro aparentemente había olvidado cómo formar oraciones complejas. El pacto decidió que yo era más útil como enlace que como objetivo. Algo sobre demostrar una cohabitación exitosa de vampiros humanos. Aparentemente, algún comandante presentó un informe que realmente fue leído. Ella se encogió de hombros. Me están asignando para trabajar con estaciones de colonias en protocolos de integración. La primera publicación está aquí. Nitrose necesita un consultor cultural aparentemente. Aquí te quedas aquí. Si eso es aceptable, entiendo que prefiera que encuentre otros alojamientos. Técnicamente, solo acordamos arreglos temporales y probablemente haya apreciado que le devolvieran la cama. Rowan la metió dentro y cerró la puerta antes de que nadie pudiera ver la ridícula sonrisa que se extendía por su rostro. La cama está disponible si la quieres adecuadamente. Esta vez con permiso real y todo. Celiber le devolvió la sonrisa y eso transformó todo su rostro. Aunque esperaba que dijeras eso. Advertencia justa, todavía voy a juzgar tu colección o lavo. Me decepcionaría si no lo hicieras. Se quedaron allí en sus pequeños aposentos, mirándose unos a otros como personas que habían encontrado algo inesperado y aún estaban pensando qué hacer con eso. Afuera, el gigante rojo continuó muriendo en espectacular cámara lenta. Adentro, 2 personas de diferentes especies que se habían conocido en circunstancias imposibles comenzaron a descubrir cómo vivir juntas sin que la desesperación forzara el arreglo. No sería fácil. Habría complicaciones, burocracia, prejuicios de ambos lados. Pero Rowan había aprendido algo importante durante las últimas 3 semanas durmiendo solo. Aburrido estaba sobrevalorado. La seguridad era una ilusión y, a veces, las partes más interesantes de la vida provenían de dejar entrar a extraños peligrosos en tu cama y elegir defenderlos de todos modos. Bienvenido a casa, dijo y lo decía en serio. La sonrisa de Celiber se ensanchó. Gracias. Ahora, hablemos de su terrible situación con el café. Tenemos que arreglar eso de inmediato. Mi café está bien. Tu café es un delito contra las bebidas, pero no te preocupes. Tengo 3 semanas de opiniones guardadas sobre cómo mejorarlo. Rowan se rió, y se sintió como el primer sonido honesto que había hecho en años. Por supuesto que sí. Se adentraron juntos en los aposentos, cayendo ya en cómodas discusiones. Y en algún lugar a lo lejos, Nathro Station tarareó su interminable canción mecánica. Indiferente al pequeño milagro que sucedía en la unidad 347, donde un administrador aburrido y un vampiro fugitivo aprendían que el hogar no siempre tenía que ver con la seguridad o la previsibilidad. A veces se trataba solo de encontrar a alguien a quien valiera la pena defender y hacer que eligiera venir.